de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo cuarto después de la Epifanía, y en el Evangelio de hoy vemos ese milagro que hace nuestro Señor ante los elementos, es decir, aplaca la gran tempestad. No solamente hacía milagros de resucitar, de sanar, sino también que manda a los vientos y a los mares. Y curiosamente, nuestro Señor dormía, y no como algunos exégetas un poquito fuera de contexto, queriendo ser incluso piadositos, dicen que nuestro Señor fingía dormir. Como dice el padre Castellani, si fingía dormir ahora, entonces siempre fingió. Vivió fingiendo. No. Dormía porque era hombre y como un niño sano, robusto e inocente, duerme. Así de sencillo, con la conciencia tranquila. Si Napoleón dormía antes de la batalla, y no como otros que pasaban la noche en vela, pues mucho más nuestro Señor. Y no porque Napoleón sea un ejemplo de virtud, pero para mostrar cómo hombres que aún en sus cosas del orden del mundo pueden descansar, mientras que todo el mundo cunde en pánico, por ejemplo. Y nuestro Señor dormía porque como hombre y con esa alma de niño inocente, podía dormir tranquilamente en medio del peligro. Y lo sorprendente es cómo nuestro Señor, cuando lo despiertan todos alborotados, espantados, asustados, Señor, sálvanos, les dice, tímidos y hombres de poca fe, y enseguida se apaciguan las aguas, instantáneamente viene la calma, y quedan sorprendidos. ¿Quién es este que hasta el mar le hace caso? La tempestad se doblega. ¿Quién va a ser? Dios. Y vemos que ellos le piden, Señor, sálvanos. ¿Y cómo dice que no tienen fe o poca fe? Santo Tomás muestra el punto, pero dice, sí, tenían fe, le pidieron que los salve, pero no pensaba que los podía salvar aún estando dormido, como si Dios durmiera. Dios está siempre despierto, no duerme.
Otra cosa es que nuestro Señor, como hombre, dormía, como comía, y no se me escandalicen, también iba al baño y hacía pipí, perdón, no, se me escapó. No, lo digo porque hay gente que así es, como una señora por ahí, con un padre por ahí, que decía, bueno, él es tan santito que ni orina. No, le echan con una manguera agüita así y se acabó. No. Todo lo que hace un hombre por la condición natural de su existencia humana, y nuestro Señor existía humanamente, lo hacía. Ir al baño, defecar, claro que sí. O lo que comía se le volvía como el padre ese, que se le evaporaba y después le echaban con la manguera agüita por si quedaba algún restito. Entonces, la existencia humana de nuestro Señor. Me dirá alguno, pero si al padre Castellani en su libro del Catecismo para Adultos dice que Cristo no tenía existencia humana, que su existencia era divina. Un error y herejía descomunal. El pobre padre Castellani, aquí hay que corregirlo como buen jesuita, y no él solo. Eso es lo que se enseña en el angélico, en la gregoriana. Porque confunden ser con existir. El ser divino de Cristo, pero tenía existencia humana, lo tocaba, lo veía, lo palpaba. Si no existía, entonces no fue un hombre, históricamente era un fantasma, como algunos herejes también decían. Un error filosófico, no es ni teológico, pero vean a dónde andan las escuelas culmen de la doctrina católica. ¿Y qué se espera para el resto? Entonces así el pobre padre Castellani, con todo lo que yo personalmente le debo, aquí mete la pata como cualquier otro ignorante. ¿Qué vamos a hacer? Eso no quiere decir que yo sea más, no. Un enano es un enanito, pero si se sube encima de un gigante, pues está viendo más que hasta el mismo gigante. La cuestión es estar bien ubicado y con la perspectiva exacta. Entonces nuestro Señor tenía existencia humana porque era verdadero hombre. Lo que no tenía era la persona humana, que era divina. Y en esa persona divina del Verbo eterno se unía la naturaleza humana y la naturaleza divina. Ese es el misterio de Cristo, encarnado, el Verbo. Ese es todo el problema. Eso es abominación para el judío, blasfemia para el musulmán, que son otros judaizados. ¿Cómo Dios va a ser génetos, engendrado? No puede ser engendrado. Claro, si yo tengo por imagen o concepto o lo que fuera, lo que es engendrado en el orden natural, pues claro que no es engendrado así, como el huevo lo pone la gallina o como el animal da a luz. Ni el ser humano. Es una
un engendramiento intelectual. Por eso el Verbo procede del Padre, ingénito, agénetos el Padre, principio de toda la divinidad, y su pensamiento es el Verbo. Por eso es imagen del Padre, porque es el pensamiento del Padre. Y no está separado. Entonces, ese es el gran misterio de la encarnación, que supone el misterio de la Trinidad. Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Supera toda intelequia, conocimiento creado, no solamente humano, sino el angélico. Y claro, los apóstoles, viéndolo dormir, cayeron en pánico, en miedo. Sí, Señor, sálvanos. Pero pareciera que no hubieran tenido muy en cuenta la divinidad de nuestro Señor. Como si haría falta despertarlo para que lo salve. Y en el peor de los casos, bueno, hacerlo de una manera no con miedo, no con pánico, sino como suavemente, pero no fue el caso. Si yo voy en un avión y veo que sube y baja como una hoja de papel, pues ¿qué hago? Me encomiendo a Dios y no empiezo a saltar como me pasó a mí en un avión y todo el mundo gritando. Hasta le tuve que dar un manotazo a la persona de delante como para que se siente y cálmese, porque gritando. Y había uno, que no sé si estaba borracho y creo que no, que dormía como un lirón, ni se enteró el tipo. Se parecía a nuestro Señor Jesucristo. Increíble, pero es así. Entonces, nuestro Señor le está diciendo que son cobardes, miedosos. De una manera quizás hasta elegante, aunque el padre Castellani dice que en griego dice cobardes. Y la Vulgata latina dice hombres de poca fe. De todos modos, le está reprochando que tienen miedo porque no tienen fe suficiente, una fe sólida, firme, porque si la tuvieran no tendrían miedo, serían valientes. Y esa es la gran moraleja del milagro de hoy, o que hoy la liturgia nos presenta. No basta tener fe, Señor, Señor, sálvame, y se quema la casa. ¿Qué, estamos locos? ¿Perdimos la razón? Si veo que el mundo se me cae encima, recogimiento, Dios mío, misericordia, perdón, y se acabó. Quiere valentía, no cobardía. Es una fe valiente, y la fe valiente requiere fe, mucha fe, y no poca fe. Hombres de poca fe, miedosos, temorosos, cobardes. Eso
eso nos debe de servir, mis estimados hermanos, de ejemplo. Porque eso es lo que hoy, haciendo el paralelismo, acontece. Y no solamente hoy, siempre, pero hoy más que nunca. ¿Cuántos no tienen fe? Pero tienen miedo, son cobardes. Desde la alta jerarquía cardenalicia, episcopal, sacerdotal, y de ahí para abajo, los fieles. No hay una fe sólida, firme, valiente. La barca de Pedro siempre representó la iglesia. Esa barca era la iglesia, simbólicamente expresada. Si nuestro Señor está en la iglesia, aunque parezca dormir, por lo menos no lo veo, pero está en su iglesia. Él es la iglesia, Él es la cabeza invisible. El Papa es su lugarteniente, la cabeza visible. Es el vicario de Cristo. Pero no es Cristo, cuidado, ni Tutankamón. Entonces, si yo veo a la iglesia hundirse en medio de las olas de este mundo, si tengo fe, Señor, me encomiendo. No voy a saltar como loco, Señor, Señor, nos hundimos. No. Calma como marineros expertos y no novatos, ni miedosos ni cobardes. ¿Cuántos no se habrán hundido en una embarcación y que se morían gritando como niñas despavoridas? No, Señor. Entonces vemos cuán bien nos viene hoy para esa fe cobarde. Porque si es del prudente tener miedo, el saber superarlo es ser valiente. Porque el que no tiene miedo puede ser un loco. Todo el mundo tiene miedo. Es lo mínimo de la prudencia ante el peligro. Pero ¿dónde está la cobardía y la valentía? En si yo supero ese miedo, lo controlo. O termino más loco y chiflado de lo que estoy. Entonces ahí se acabó. Por eso en una catástrofe, lo primero que hay que hacer al primer loquito que da es darle un mazazo. O se calma o te calmo, porque cunde el pánico. Y no son los loquitos los que van a tomar la dirección. Así de claro. Y a ver cómo pasamos en la tormenta, y si nos hundimos, bueno. Pero la iglesia no se va a hundir. Pero sí va a ser reducida a su mínima expresión. Pusillus grex, pequeño rebaño. Entonces vemos cómo nuestro Señor nos deja una gran moraleja para todos los tiempos y para estos últimos tiempos apocalípticos
en su recta final, aunque no sepamos ni el día ni la hora. Y esperando que los tiempos se abrevien. Pero sin ser Antonio Yagüe, perdónenme, ni cualquier mercanchifle que da fechas. Porque las constelaciones me pueden a mí dar un signo, pero yo no puedo anular el misterio. Yo no puedo decir que la estrella de Belén fue una conjunción de Júpiter, de Saturno, de Venus y de lo que fuera. Porque ninguna estrella se va a mover al vaivén como lo hizo con los 3 Reyes Magos e indicarme la casita o el lugar de donde estaban. Eso no quiere decir que no pudo haber en los cielos también una conjunción que venía también astronómicamente a corroborar la estrella de Belén misteriosa. Entonces se pasan de proféticos. Es que todo el mundo se engríe porque sabe un poquito más. Primero a ver que sepa un poquito más verdadera y científicamente. Pero después que no se ponga más allá de los límites de lo que su ciencia da, si es que es ciencia. Es decir, conocimientos ciertos por las causas que producen los efectos que se ven. Y si no hay esa relación de causalidad a efecto, no hay ciencia. Se acabó. Y las ciencias siempre son limitadas. Y el problema es cuando los científicos del orden de las ciencias naturales se creen teólogos o filósofos, como le pasa al imbécil de Hawking, que no hace física ni astronomía, lo que está haciendo es pésima filosofía en su resentimiento, y por eso es un ateo aupado por toda la judería internacional. Y el imbécil ese, que podrá ser muy sabio en su física y no me meto, pero que no se me las dé de filósofo porque no sabe si Dios existe. Y Dios se puede científicamente demostrar su existencia por los efectos, siendo Él la causa. Y hay 5 vías. Y el que no lo sabe es un bruto, perdónenme. Así que matemáticos, científicos y lo que fuera, aterricen. Pero como no hay en la Iglesia cátedra de la verdad, ni aún filosófica, menos teológica, ahí andamos. ¿Quién pone las cosas en su puesto? Pero bueno, de todos modos, regresemos al ejemplo. Porque hoy toda la línea media es cobarde. La postura, aún de los mejores sacerdotes, y que pueden ser muchísimo mejor que yo, que quedan en la fraternidad, son cobardes, hombres de poca fe. ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? No me lo dijo el padre Alain Nelly, que fue compañero mío en el seminario desde Albano, cuando existía Albano, y que Monseñor Lefebvre cerró Albano porque se dio cuenta que los seminaristas querían ir a verlo a Juan Pablo II en las conferencias del miércoles, y no a verlo por curiosidad como fui yo,
y que lo tuve a 2 metros y casi podía verlo, pero dije no, ya me basta con verle la cara al demonio. Pero los otros iban casi a arrodillarse. Cuando Monseñor Lefebvre se dio cuenta, por eso cerró el seminario de filosofía, porque la teología se hacía en Ecón, el seminario de Albano, cosa que muchos fieles no saben porque eso lo han ocultado. El padre Smithberger lo ha querido ocultar. Y a ver qué diga que yo miento. Como a ver qué diga que yo miento cuando él, y ya lo he dicho muchas veces, pero lo traigo a colación, cosa que hoy no diría, pero muestra cómo él cambió cuando lo puse contra la pared y le dije, ¿cómo es posible que se diga una cum en comunión con el sumo pontífice de turno que es un hereje? Y sin entrar en la discusión si eso no es papa. Nada más por el hecho ipso facto de constatar, verificar que dice herejías, yo no puedo estar en comunión con él ni con nadie. ¿Y qué me dijo? Ah, no, es que lo decimos bajo condición. Ah, muy bien. Entonces que no me salga el padre René Trincado a hacerme hoy un prurito moral de que hay que decir la misa una cum, el imbécil ese. Y me perdonan. Y no le falta el respeto. Él le falta el respeto a la verdad. Y quiere dar cátedra. Pues te callas, chito. Y punto. Y si no te gusta, cállate. Y si hablas, habla en verdad. Y si no, te aguantas. Pero eso es muy lindo. De que yo pueda decir cualquier imbecilidad teológica y nadie me tiene que impugnar. ¡Ah, qué bien! Pues no. Porque el que adultera la verdad es peor que el que falsifica el dinero. Porque no le está robando el pan de las tripas que le llena, sino el pan de vida eterna en la verdad de Dios eterno. Y si eso no se respeta, entonces ¿qué? Lo que pasa es que se ha perdido esa primacía de la verdad. Y el que no está capacitado no tiene derecho a hablar. Así de claro. Entonces vemos, mis estimados hermanos, cuánta cobardía, cuánta poca fe. Sí, mucho Señor, Señor, sálvanos. Por eso decía nuestro Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuidado. Porque hasta esa poca fe la voy a perder. ¿Acaso no vemos que aquí en Colombia el padre Luis, no sé qué, Uribe, modernista y lo que sea, y no lo voy a defender, pero con un poquito de medio tradicionalismo y de sentido común, no se negó a darle la comunión a los adúlteros públicos? Porque ahora hay que darle a cualquier mariconcito la comunión y a cualquier adúltero para estar en comunión con Francisco. Y viene el imbécil del obispo, no sé si de Bogotá o de los alrededores, a sancionarlo y decirle, oiga, usted no está en comunión con el Papa ni con la Iglesia. Así que hoy la fe está en estar en comunión con el Papa. Un momento. En tanto y cuanto
el Papa esté con la Iglesia. Porque como decía el cardenal Cayetano, y lo cita el cardenal Journet, el adagio o el axioma que me dice que allí donde está el Papa está la Iglesia, es en tanto y cuanto el Papa se comporte como tal dentro de la Iglesia. Porque si no, ni la Iglesia está en él, ni él en la Iglesia, así de claro. Por eso el libro de Salsa y el otro, los dos gringuitos esos, auspiciado por Monseñor Felé, es una estupidez para ignorantes. Que venga el salsita ese a ver cómo me lo pongo a bailar la salsa. Es que parece que quieren a uno correrlo como espantapájaro. Y lo lamento. Y no debería de hacerlo, pero a mí el genio me puede más. Y me perdonan. Pero ya que hablé de Monseñor Felé, Monseñor Williamson, excelente último eleison, a medias. Pero antes de hablar de la a medias excelente, porque la otra parte es el anterior, citando a Sainz-Purry, o como se pronuncie, el literato francés, que tenía un billete, no sé si de 50 o de 20 francos en la época, impreso, que escribió el famoso libro El Principito, gnóstico de pura cepa, y este me lo cita. Ni sabrá Monseñor Williamson que es gnóstico, quiero yo pensar, porque si lo sabe, peor todavía te va. Entonces, para que no te vaya tan mal, te excuso que no sabes, ignorancia, desconocimiento. Bueno, ¿quién no es ignorante? Pero si lo citas es porque te gusta. ¿Y por qué te gusta? Si el otro es un gnóstico, porque tienen la compatibilidad, la empatía gnóstica. Así de claro. Así que, qué lamentable. Y dice una cosa muy buena. Es que un papa como Francisco y como todos esos que han sido corrompidos en su fe por el modernismo, que tienen una fe corrompida, ¿cómo me van a confirmar en la fe? Y el Papa está para confirmar en la fe. Entonces, ¿en qué fe me va a confirmar? Imposible. ¡Bravo! Monseñor Williamson, te felicito, che. Pero como buen dialéctico, nos saca la conclusión de vida que debe de sacar. Entonces, no admite ni la duda que pueda haber sobre la legitimidad, ni eso. Entonces, ¿qué hace? Como buen dialéctico, me pone la tesis, la antítesis y después la síntesis. Pero no es la conclusión que se deduce de la premisa, sino que es el choque de los contrarios. Hegeliano, gnóstico, ¿qué vamos a hacer? Sainz-Purry. Lo lamento, mis estimados hermanos. Pero ninguno de ustedes pudo haber conocido ni querido más a Monseñor Williamson. Porque incluso llegó a ser mi obispo predilecto.
Entonces, no hay nada que reprocharme. Tengo todo el derecho. Porque me he sentido traicionado por idiota. Porque él no ha cambiado, siempre fue así, si uno lo analiza. Pero bueno, y no voy a seguir hablando. Pero sé de lo que estoy hablando. Él ya decía, ¿por qué vino él a consagrar la iglesia de Bogotá? Por la amistad y la facilidad, dada esa amistad que me prodigaba. ¿Y qué decía ya para esos años? La fraternidad se va a acabar. Sí, si sigue así se va a acabar, pero monseñor, hay que hacer algo para que no se acabe. No. Eso no es perversión judeo-masónica o raza cruz, ya que si tengo en mi emblema episcopal la rosa cruz, no es por azar. Ahí está, yo no digo nada, pero ahí está. Cuando en una ocasión le dije en México, en confianza, oiga, monseñor, pero ¿por qué no contesta? ¿Por qué no dice? Como decirle, hombre, yo sé que usted no es así, pero dé una explicación para que esta gente lo deje de atacar. Si prácticamente usted es lo mejorcito. ¡Qué bonito! Una rosa con una cruz. Oiga, padre, ¿están hablando mal de usted? ¡Qué bonito! Una chica con un obispo. ¿Qué vamos a hacer? Y obispo, cura o lo que sea. ¡Qué bonito! Bueno, es lamentable. Y que diga cimiento. Nunca han sido capaces, jamás, de contradecir cuando les hacía un planteamiento teológico. Entonces, ¿qué vienen ahora a sentar cátedra? Cuando no tienen los rudimentos teológicos mínimos para hacerlo. Y así entonces, como el obispo de Bogotá o de los alrededores, para pertenecer a la Iglesia de Cristo hay que estar con el Papa. Y lo que diga el Papa, porque allí donde está el Papa está la Iglesia, aunque el Papa no se comporte como tal, como su jefe. Entonces, ni la Iglesia está con él, ni él en la Iglesia, punto. ¿Cómo lo manifiestan estos dos cardenales? Ellos que tanto citan a Cayetano. Es que no saben ni lo que citan, con toda la envergadura que eso requiere. Porque Cayetano fue refutado por San Roberto Belarmino. Ninguna declaración de nada. El hereje, por su propia herejía teológica, para distinguirla de una sanción jurídica, porque hay muchos juristas que quieren dirimir lo teológico en lo jurídico cuando es a la inversa.
cogen el perro por la cola y no por la cabeza. Entonces tenemos que si es manifiesta, porque la Iglesia no juzga de lo interno, sino de lo externo, lo que se manifiesta, mis actos, mis palabras manifiestan lo que pienso. A menos que sea un mentiroso o un comediante. Pero no puede haber papa mentiroso ni comediante. Entonces, ¿qué? Los actos, las palabras, ya está. Si es manifiesta, ipso facto, él, por la propia condición de su herejía, claudica en la fe y pierde el sumo pontificado. Eso es lo que dice San Roberto Belarmino, que defendía como una opinión piadosa y muy bonita la que decía que no, pero no había certeza de que fuera verdadera, porque la opinión común era la contraria. Eso es lo que el padre René Trincado, Monseñor Felé y el padre Smithberger no han entendido ni van a entender. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya me alargué, como siempre, discúlpenme, pero ¿quién habla de estas cosas? Muy pocos, y bueno. Entonces siéntanse afortunados, sopórtenme un poquito, no mucho, porque yo sé que soy insoportable, porque peso mucho, polvo en oro. Bueno, se me salió el argentino que todos llevamos adentro. Comprame por lo que soy y vendeme por lo que me creo, y hacemos negocio. No está mal, ¿no? Y salimos ganando. Pues bien, mis estimados hermanos, discúlpenme, pero esa es la situación. Entonces, nada de cobardías. Y lo que iba a decir del padre Lely, que me dijo, pero ¿y de qué va a vivir? ¿De qué va a comer? Y cierto. Y dijo, hay que estar loco. Pero bueno, pero es que yo no puedo callarme la boca, porque si me callaba no pasaba nada. Hasta de pronto me hacían superior de algo. Como ya me lo había dicho el que es hoy el primer asistente, el padre Pfluger. Yo haría como los jesuitas y le voy a decir a los superiores que le den un cargo alto, porque los jesuitas, a los que medio discrepaban, se salían un poco de la raya establecida y eran inteligentes, había que darles un puesto bien alto y bien pesado. O lo quiebran o se doblega. ¡Qué maquiavélico! Será por eso que se le está cayendo el pelo. Y pobrecito, no me burlo porque no quiero tener ni la enfermedad que tiene ni nada, pero bueno. Pero así. Entonces, claro, ¿qué va a comer? ¿Qué va? Pero uno no puede supeditar la verdad a lo otro. Entonces ahí es que si uno con prudencia ve que no puede callar y le van a cortar la cabeza, y bueno, salvando las distancias es lo que hacen los mártires, agachan y amén. ¿Qué vamos a hacer? Pero la fe pura y dura no los deja claudicar. En cambio a los de poca fe, a esos sí van bien con todo, son un buen comodín, son políticamente correctos, y ahí van, se acomodan. Entonces, no hay que ser cobardes, miedosos, y en esta hora presente, menos que nunca.
Y si me dicen que tengo que estar con el Papa en tanto y cuanto se comporte como Papa y jefe de la Iglesia, y que me pueda confirmar en la fe de Cristo y no en su fe judaica, que dice que él cree en Dios, pero no en el Dios católico. Hasta Arrio creía en Cristo, el ser más perfecto entre los hombres. Ahí el problema. Porque era un puro hombre, el más perfecto. Entonces, por eso la fe tiene que ser sólida, firme, profunda y valiente. Valentía. Y eso, mis estimados hermanos, fue lo que faltó en el Concilio Vaticano II. Y lo que sigue faltando ahora. Y si ustedes quieren saber por qué en parte soy tan enfático y tan machacón y tan fregado, es por eso. Porque no se puede uno dar el lujo, después de haber pasado tanta agua bajo el puente, y seguir en la misma situación de hombres de poca fe o ya casi sin fe. Esa es la situación. Porque si los hubiera habido, no estaríamos ahí. Porque no bastaba en el Concilio Vaticano oponerse en una equiparidad. Había que enfrentarse de una vez. Eso no es católico. ¿Qué lo dijo el Papa? Que venga y que me lo diga aquí. Su santidad. Dígalo. Repítalo. Como cuando alguien me insulta a la madre de frente. Ven acá. Y a ver si me lo dices cara a cara. Y si lo repite, lo mato. Pues bien, si lo repite, usted es un hereje. Y a ver qué pasa. Pero como estaba divinizada la persona, entonces, con la cuestión del respeto debido, de la obediencia debida y de la exageración extralimitada de su contexto, de la infalibilidad, yo hacía del Papa Jesucristo en la tierra. Habla y palabra de Dios. Sopla y soplo del Espíritu Santo. Que eso es lo que creen todos. Sedevacantistas y antisedevacantistas. Y hablo de los sedevacantistas viscerales, fideístas, dogmatizantes. No de los teológicos, cuerdos y equilibrados. Y por eso la dialéctica. Pero piensan exactamente lo mismo. El libro número 1 del sedevacantismo es este imbécil. Hay que decirlo. Es el misterio de iniquidad. ¿Y a quién citan? A Pigui y Monseñor Felé, el padre Smithberger. ¿En quién se basan? En Pigui. Y cada uno saca conclusiones opuestas. Pero el principio es el mismo. Y por eso yo no me llevo bien, aunque no me quiero pelear con ninguno de los obispos sedevacantistas. Pero no me voy a dejar quitar el derecho a la verdad que ellos no tienen. Así de claro. Como tampoco los otros.
Y por eso los invito ecuménicamente a que hablemos con altura e inteligencia, si es que queda. Pues bien, mis estimados hermanos, una vez más, perdón por todo. Pero ya vemos que hay que tener la fe valiente, estructurada, teológica y sustentada en la doctrina de la verdad eterna que da la Santa Madre Iglesia. Pues bien, entonces, que esto quede claro y que no nos corran a fuetazos si no estoy en comunión con el Papa porque no le doy la comunión a los adúlteros, dejo de ser católicos. Ustedes son los que han dejado de ser católicos. Esos obispos, esos papas, esos cardenales, esos sacerdotes. Hay que escupírselos en la cara. A ver si reflexionan. Porque la verdad es sin complejos, sin miedos. Y eso es lo que quiere Cristo, esa valentía en la fe. Y para armonizarlo en el amor, como dice la epístola. Nada debéis a nadie, salvo el amor. Porque estamos, mis estimados hermanos, en deuda con el prójimo. Porque lo debemos de amar, aunque sean nuestros más crueles y acérrimos enemigos. Porque han sido creados por Dios y tienen un alma que salvar. Entonces vemos cómo el amor se compagina con la verdad y en la verdad, y solo y nada más que en la verdad. Que la Santísima Virgen María nos pueda esculpir en nuestros corazones esa fe que ella tenía, para que no seamos cobardes y tengamos una fe valiente, firme, y así poder, por la gracia de Dios, salvarnos y ayudar a salvar a todos nuestros semejantes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Y no como otros que pasaban la noche en vela, pues mucho más nuestro Señor. Y no porque Napoleón sea un ejemplo de virtud, pero para mostrar cómo hombres que aún en sus cosas del orden del mundo pueden descansar, mientras que todo el mundo cunde en pánico, por ejemplo. Y nuestro Señor dormía porque como hombre y con esa alma de niño inocente, podía dormir tranquilamente en medio del peligro. Y lo sorprendente es cómo nuestro Señor, cuando lo despiertan todos alborotados, espantados, asustados, Señor, sálvanos, les dice, tímidos y hombres de poca fe, y enseguida se apaciguan las aguas, instantáneamente viene la calma.
y quedan sorprendidos. ¿Quién es este que hasta el mar le hace caso? La tempestad se doblega. ¿Quién va a ser? Dios. Y vemos que ellos le piden, Señor, sálvanos. ¿Y cómo dice que no tienen fe o poca fe? Santo Tomás muestra el punto, pero dice, sí, tenían fe, le pidieron que los salve, pero no pensaba que los podía salvar aún estando dormido, como si Dios durmiera. Dios está siempre despierto, no duerme. Otra cosa es que nuestro Señor, como hombre, dormía. Como comía. Y no se me escandalicen, también iba al baño y hacía pipí. Perdón, no, se me escapó. No, lo digo porque hay gente que así es. Como una señora por ahí, con un padre por ahí, que decía, bueno, él es tan santito que ni orina. No, le echan con una manguera agüita así y se acabó. No. Todo lo que hace un hombre por la condición natural de su existencia humana, y nuestro Señor existía humanamente, lo hacía. Ir al baño, defecar, claro que sí. O lo que comía se le volvía como el padre ese, que se le evaporaba y después le echaban con la manguera agüita por si quedaba algún restito. Entonces, la existencia humana de nuestro Señor. Me dirá alguno, pero si al padre Castellani en su libro del Catecismo para Adultos dice que Cristo no tenía existencia humana, que su existencia era divina. Un error y herejía descomunal. El pobre padre Castellani, aquí hay que corregirlo como buen jesuita, y no él solo. Eso es lo que se enseña en el angélico, en la gregoriana. No solamente hacía milagros de resucitar, de sanar, sino también que manda a los vientos y a los mares. Y curiosamente, nuestro Señor dormía, y no como algunos exégetas un poquito fuera de contexto, queriendo ser incluso piadositos, dicen que nuestro Señor fingía dormir. Como dice el padre Castellani, si fingía dormir ahora, entonces siempre fingió. Vivió fingiendo. No. Dormía porque era hombre y como un niño sano, robusto e inocente, duerme. Así de sencillo, con la conciencia tranquila. Si Napoleón dormía antes de la batalla, con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo cuarto después de la Epifanía, y en el Evangelio de hoy vemos ese milagro que hace nuestro Señor ante los elementos, es decir, aplaca la gran tempestad